Ahí explicábamos un poquito la ley de Gauss, ¿no? Primero lo preparábamos con esto de lo que era el flujo eléctrico y luego venía la ley de Gauss. La ley de Gauss, de lo que habla, que es una de las cuatro leyes de Maxwell, ¿no? De las que explican el comportamiento de cualquier fenómeno electromagnético, habla de flujos eléctricos totales, ¿sí? Entonces dice que el flujo eléctrico total encerrado por una superficie, que llamamos superficie gaussiana, el concepto de que tiene que quedarles claro que es una superficie cerrada, es igual siempre a la carga encerrada sobre epsilon cero. Epsilon cero es el mismo epsilon cero con el que trabajábamos en la ley de Coulomb, ¿no? El 1 sobre 4pi epsilon cero. Le metíamos el 4pi a la ley de Coulomb, que ahí parecía medio forzado para no tener que tenerlo acá metido en la ley de Gauss, ¿no? Como esta ley se usa mucho más que la ley de Coulomb, entonces tiene justificación por ese lado. Acá tenemos un ejemplo. Dice aplique la ley de Gauss a la siguiente superficie. Las superficies son las rosadas. ¿Cómo se aplicaría la ley de Gauss al ejemplo A? Bueno, dice la ley de Gauss que el flujo eléctrico total de esta superficie que está marcada acá en rosa es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, ¿cuánto vale el flujo total? Pues vale 2 microcoulomb, o sea 2 por 10 a la menos 6, positivo, dividido epsilon cero. Ya está, es así de simple. No te está diciendo que el flujo justo en este punto que está arriba del 2 valga eso, ni el flujo justo aquí, más alejado, sino que todo el flujo vale eso. De hecho, con esta superficie gaussiana sería difícil tratar de encontrar cuánto vale el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el flujo eléctrico está relacionado con el campo eléctrico, pero para que yo pueda despejar el campo eléctrico del flujo, necesito cierta simetría que me permita sacar de la integral el vector campo eléctrico con cierta facilidad, y acá esa operación no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico no es constante a lo largo de esta superficie cerrada. Vale mucho más acá más cerca y vale bastante menos acá más lejos. Entonces no lo puedo sacar. Entonces de acá surge la, la primera advertencia acerca del uso de la ley de Gauss. Y es la siguiente. Si ustedes van a usar la ley de Gauss para tratar de encontrar el campo eléctrico, tienen que elegir una superficie cerrada que sea lo más simétrica posible para que la operación de despejar el campo eléctrico, sacar el campo eléctrico de ahí, quede facilitada. Por ejemplo, cumple esa condición la C, que es una superficie que es esférica, pero tiene otro problema, que no está centrada en la carga. Entonces, esta es una linda superficie porque es esférica, o sea, el campo eléctrico tendría que valer lo mismo en cada punto. Sí, pero tendría que valer lo mismo si la carga estuviera justo en el centro. No es esa la situación. Entonces, siempre tiene que tener el mayor grado de simetría respecto de dónde está ubicada la carga. O sea, acá cumple la condición, es una esfera, pero no es simétrica respecto de la carga. ¿Sí? Bueno, yendo por ejemplo al ejemplo D, ¿cuánto vale el flujo total? Bueno, el flujo total valdría simplemente, o sea, la integral de superficie cerrada del vector E por diferencial de superficie, valdría más 6 microcoulomb, menos 4 microcoulomb, 6 menos 4, 2, menos 1 microcoulomb, 1 microcoulomb, dividido epsilon 0. Eso vale el flujo total. Y por ejemplo en el de abajo, más 6 más 4, 10. Menos 10, 0. ¿Cuánto vale el flujo total del ejemplo E? 0. Lo cual no está significando que a lo largo de este cubo, de este dado, de este cubo,
el flujo eléctrico sea cero en cada punto. Por ejemplo, justo al lado del 6 no es cero, es un valor positivo. Más cerca del menos 10, en la cara que está a la derecha, el flujo es negativo. Entonces recuerden que la ley de Gauss habla de flujos totales, no de valores individuales del flujo. No sé si alguien estaba activando el micrófono, Ignacio, para preguntarme algo. No, profe, lo tenía activado, no sé. Bien. Se activó solo. Bueno, seguimos entonces. Una aplicación concreta de la ley de Gauss es algo que se llama en física la jaula de Faraday, Faraday cage en inglés. La jaula de Faraday es una situación que vamos a explicar ahora. Vamos a suponer un conductor, repito, un material conductor, por ejemplo cobre, por ejemplo aluminio, por ejemplo el metal plata, oro, o sea, conductores. Recuerden de la primera clase, materiales que tenían capas cerradas de electrones, pero dejaban un electrón solito afuera, débilmente unido al átomo, entonces ese era prácticamente un electrón libre y es lo que vuelve fácilmente conductor a un determinado elemento de la tabla periódica. En este caso hablamos de conductores. Cuando tenemos un conductor, un material conductor, imagínense una chapa de metal, y sobre ese conductor depositamos cargas en un lapso de tiempo más o menos breve, depende contra qué uno lo compare, pero es un lapso de tiempo muy muy breve, se llega a una situación que se llama de equilibrio electrostático. Como lo que es el equilibrio electrostático, no significa que la carga se reduce a cero. ¿Por qué? Porque la chapa esa de metal ya estaba en equilibrio. Había por cada átomo tantas cargas positivas en el núcleo como cargas negativas electrónicas. El material ya estaba en equilibrio, ya era neutro, no tenía cargas ni por defecto ni por exceso, ni le sobraban cargas positivas ni le faltaban. Entonces sobre ese metal yo deposito un exceso de carga. Como la carga se conserva, porque lo vimos como uno de los postulados fundamentales de la electrostática, que la carga se conserva, no se puede ir a ningún lado y se queda ahí la carga. Pero ¿qué le pasa a esa carga en ese metal? Le pasa algo muy curioso que es lo que vamos a ver ahora. Se llega a una situación de equilibrio electrostático. Como la palabra lo indica, electrostático significa que son cargas que no se mueven. Entonces, en esas condiciones en las que no se mueve, el campo eléctrico en el interior de ese material conductor es nulo. Debe ser nulo. Repito, en esas condiciones, cuando yo he depositado ya esas cargas, el campo eléctrico en el interior del conductor debe ser nulo. Recordemos que el campo eléctrico era un vector. El vector campo eléctrico, el vector E, es F sobre la carga de prueba. O sea, no hay líneas de campo en el interior. ¿Por qué? Porque si hubiera un vector de campo eléctrico, entonces significa que habría cargas que al pasar por esas líneas de campo, por esas líneas de vector de campo eléctrico, serían inmediatamente aceleradas. Y lo acelerado es algo que se está moviendo, lo cual está en contradicción con lo que dijimos al comienzo, que el material estaba en equilibrio electrostático. Entonces ven cómo lo uno implica lo otro. Entonces, si el material está en equilibrio electrostático, no puede haber vectores de campo eléctrico en definitiva, dentro de ese metal. Repito, un material en equilibrio electrostático no puede, un metal en equilibrio electrostático no puede contener un campo eléctrico en su interior. Entonces, ¿dónde están las cargas? Porque las cargas en algún lado están por el principio de conservación de las cargas. Bueno, si no pueden estar en el interior, en el único lugar donde es posible que estén
es en la superficie. Conclusión, cuando sobre un metal, por ejemplo en el experimento ese que vimos del chico que hacía la balanza de torsión de Coulomb, depositaba las cargas sobre la esfera con una placa, hacía placa, depositaba las cargas sobre una esfera, una pelotita así de un material como el aluminio, esas cargas inmediatamente van a la superficie. No pueden estar en el interior. En el interior el campo eléctrico es cero. Esto se ha representado acá adentro. ¿Sí? Ven como todas las cargas están distribuidas en la superficie. Este es un material conductor. Es importante que sea un material conductor. Si es un material aislante, da igual. En un material aislante pueden estar distribuidas sin ningún problema dentro del mismo. ¿Sí? ¿Podrías borrar el cartelito que está ahí en el medio de grabación? Sí, a veces lo... Ahí. Ahí está abajo. Ahí está. ¿Cómo aplica en este caso la ley de Gauss? ¿Qué tiene que ver con esto la ley de Gauss? Bueno, fíjense. Vamos a tomar dentro de ese metal, dentro de esa chapa, una superficie gaussiana que es la que está marcada en violeta, en el color lila ese que está ahí. Y apliquemos para esa línea cerrada, para esa superficie cerrada, la ley de Gauss. ¿Qué nos diría la ley de Gauss? Bueno, la ley de Gauss nos diría que el flujo neto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Bueno, pero a ver, campo eléctrico no puede haber. Entonces el flujo neto, ¿cuánto va a ser? Por más superficie que tenga, E por ds, si E es 0, entonces el flujo neto, la parte izquierda de la ley de Gauss, te da 0. Entonces si te da 0 la ley de Gauss a la izquierda, significa que a la derecha también tiene que ser 0. Entonces, ¿cuánto es la carga encerrada? 0. Ven cómo la ley de Gauss está de acuerdo con esto que acabamos de decir. No podía ser de otra manera. Repito, como no puede haber campo eléctrico dentro, cuando vos aplicás la ley de Gauss para una superficie cerrada, que no toque la superficie, porque en la superficie sí está en la carga, pero que no toque la superficie, tan cerca como quieras de la superficie, pero que no la toque. Entonces el flujo va a ser 0, porque E por ds, si E no tenés nada, 0 por ds te da 0. Y aquí es igual la parte derecha de la ley de Gauss, a la carga encerrada sobre epsilon 0. 0 es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. O sea, que la carga encerrada, ¿cuánto es? 0. Acá tenemos otro ejemplo de la ley de Gauss. Tenemos y también de la jaula de Faraday, ¿no? Sobre todo de la jaula de Faraday. Tenemos un sólido conductor, como antes, que originalmente es descargado. Entonces antes le poníamos unas cargas, ¿no? Poníamos unas cargas y veíamos qué pasaba. Las cargas se van a la superficie. Acá lo que estamos haciendo es otra cosa. No le ponemos nada, no lo tocamos con carga ni nada. Pero sometemos ese metal a la presencia de un campo eléctrico. Y ni siquiera nos limitamos en el valor que pueda tener ese campo eléctrico. Lo vamos a hacer tan intenso como quiera. Y de hecho vamos a ver ejemplos de muchísima intensidad ahora al terminar enseguida esta unidad. Es decir, el campo eléctrico puede ser tan grande como quiera. Entonces, ¿cómo reacciona el metal en presencia de este campo eléctrico? Repito, externo. Reacciona de la siguiente forma. Tenemos un campo eléctrico externo, el metal conductor, está representado por este rectángulo en gris, y el campo eléctrico externo son estas líneas rojas de campo eléctrico que van de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando este campo eléctrico quiere penetrar
este metal, repito, de derecha a izquierda, el metal que tiene, ¿qué le sobran al metal? Electrones libres. Entonces los electrones, rápidamente, las cargas libres, van en la dirección del campo eléctrico. Pero como estas son cargas libres negativas, no van para allá. Como son negativas, van para el otro lado. Recuerden que la fuerza es Q sub 0 por E. Como E es la fuerza sobre Q sub 0, la fuerza que van a recibir cada una de esas cargas, o sea, cada uno de esos electrones, va a ser el campo eléctrico por el valor de la carga. Pero como la carga es negativa, entonces si el campo eléctrico va para allá, la fuerza va para allá. Entonces todos esos electrones libres, tantos como sean necesarios, no todos, pero tantos como sean necesarios, van a ir en sentido contrario. O sea, van a ir de izquierda a derecha. Entonces, si varios electrones se empiezan a meter a la derecha del metal, dejan huecos de carga en donde estaban originalmente, porque cada electrón pertenece a un átomo. Y si un electrón se le va, el átomo pasa a estar cargado en una unidad positiva, porque era neutro hasta que el electrón se fue. Entonces por eso me queda en ese rectángulo que está en gris, negativo a la derecha y positivo a la izquierda. ¿Sí? Fíjese que aparecen todos unos menos y unos más, los menos a la derecha y los más que están a la izquierda. A cada menos le toca un más. Cada menos es un electrón que se fue y dejó al átomo que dejó huérfano de su presencia, lo dejó con una carga positiva. ¿Y qué es eso sino un dipolo? Un dipolo que genera un campo eléctrico. Un campo eléctrico que ya vimos como era el campo eléctrico del dipolo, pero en particular es un campo eléctrico que está marcado en azul. ¿Por qué? Porque si vos pones una carguita de prueba y te referís solamente a uno de esos dipolos, esa carguita de prueba positiva se va a alejar del más y va a querer ir al menos. Por eso están esas flechas azules en sentido contrario. ¿Hay algún ejemplo donde podemos visualizar esto en la vida cotidiana? Sí, sí, inmediatamente. Déjame terminar de explicar esto y ahora lo vemos. Entonces, en definitiva, por cada uno de estos vectores, por cada uno de estos dipolos, que van de más a menos, contrarresta el campo eléctrico externo. Fíjense como una flecha azul contrarresta una roja, una azul a una roja, una azul a una roja, una azul a una roja. De tal modo que el campo eléctrico interno neto es igual a 0. Por eso, dice, esta distribución de carga dentro del conductor genera un campo eléctrico interno de sentido opuesto al externo y de igual módulo. Por lo que en el interior del conductor el campo eléctrico total es nulo. Entonces la conclusión es que ya sea que yo deposito cargas en exceso en un conductor, o ya sea que someto el conductor a la presencia de un campo eléctrico externo, no importa en cuál de las dos situaciones, en un material conductor, el campo eléctrico interno siempre es 0. Entonces reitero, es importante que recuerden que esto es válido para materiales conductores. Los materiales aislantes que no tienen electrones libres no tienen esta capacidad. Y ahí podés tener un campo eléctrico interno del valor que sea, no hay limitaciones. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí?
¿No? Ok. Bueno, acá vamos a... ¿Perdón? No, no, que no tengo ninguna pregunta. Vale. Bueno, vamos a ver, compartir. Vamos a ver esto. Aquí está. Estas son unas bobinas que se llaman bobinas de Tesla, que desarrollan campos eléctricos muy intensos. Entonces, a pesar de que esto puede ser mortal para una persona, si la persona está metida dentro de una malla como las que se usaban en parte, ¿no?, en la Edad Media para pelear, ¿no?, una malla metálica, entonces el campo eléctrico en el interior es cero. Por eso es que la persona que está dentro de este traje especial, que es un traje mallado, que no importa que tenga agujeritos, porque en definitiva los agujeritos, digo, tipo tela mosquitera, siempre y cuando sea de metal, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber zonas de metal donde se generen estos campos eléctricos que contrarresten el campo eléctrico que quiere venir después. Este sería un ejemplo de un video del ejemplo de la parte 2 que vimos. Este traje, repito, es completamente metálico. Entonces, por más que le lleguen estos campos eléctricos tan intensos, a la persona no le pasa absolutamente nada. Porque no es aproximado, es exacto. O sea, el campo eléctrico es ese. El material del guante, todo es metálico. Y adelante. El traje ese repele cualquier tipo de carga eléctrica, no importa qué grande sea. En realidad lo que está haciendo, acá hay campos eléctricos, el campo eléctrico ingresa por acá y entonces hay tantos electrones libres en un metal, pero tantos, es tan inconmensurable la cantidad de electrones libres que hay, que nunca te vas a quedar corto en cantidad de electrones para que se vayan a un lado los electrones y te generen el otro campo eléctrico que contrarreste este otro campo eléctrico externo, ¿sí? Así es que incluso con un rayo, dentro del próximo video es un rayo y pasa lo mismo. ¿Perdón? Los rayos esos, digamos, en este caso, La primera parte de la pregunta no la entendí. y digamos que el campo eléctrico en este caso llamaría a esos rayos que salen de la bobina de Tesla. No, esto es, o sea, vos esté el hombre acá o no, directamente los rayos siguen estando, ¿eh? Lo que pasa es que al tener... Sí, ya sé, por eso le preguntaba si el campo eléctrico serían los rayos. Sí, tal cual. Sí. La presencia del rayo es el testimonio del campo eléctrico, ¿no? En realidad de las cargas. Sí, pues, o sea, lo vimos como unos círculos, por así decirlo, y quería ver cómo ubicarlo en esos rayos. Claro, exacto, sí, vos tenés acá un campo eléctrico muy intenso. En realidad todo el espacio que rodea la bobina está formada por los campos eléctricos, ¿no? Serían los campos eléctricos de este toroide que está por acá. Acá ¿Y el vamos a rayo ver... sería el campo eléctrico o es eso el campo eléctrico? No, el campo eléctrico está todo en el espacio circundante que tenés acá. Y lo que estás viendo acá es una descarga, que es una corriente eléctrica. ¿Sí? Esto del rayo en sí es una corriente, es un material que se llama plasma en realidad. El traje que está usando en el video no conducía la corriente. No lo conduce. Claro, tiene que ser de un metal que sea muy fuerte. Sí, por eso mencionaba, porque
los que hemos tenido la oportunidad de ver museos de la época medieval, los caballeros medievales usaban lo de las cruzadas y todo eso, usaban un mallado que era una especie de camisa que usaban encima, que era de metal, son pequeños aritos que iban enganchados uno con otro para, en el caso de ellos no lo usaban por los campos eléctricos, sino por las heridas de arma blanca, ¿no? Pero menciono eso porque es muy parecido, porque te permite cierta flexibilidad. O sea, un traje completamente hecho de chapas de metal también hubiera servido, pero no es flexible para moverse como se está moviendo esa persona. Acá tienen un ejemplo mucho más tosco, pero igual de válido. No sé si estoy compartiendo con ustedes la pantalla. ¿Sigo compartiendo? ¿Se ve? Sí, sí. Y poner la malla de los medievales funcionaría para esto también. Sí, probablemente, porque era metálico, así que sí. Pero ojo que la malla de los medievales solamente te protegía el torso y acá necesitas todo, porque si no tiene que estar todo el cuerpo cubierto. Ven acá, esta persona se mete en una jaula de Faraday con un brazo que también es metálico. Entonces, en la medida en que, bueno, sea todo metálico, no pasa nada, porque el campo eléctrico no está a la mano, sí. En un coche, por ejemplo, creo que que está acá es el del coche. Me está molestando ahora la barrita esa. Acá. Por ejemplo, acá. Están viendo un avión, ¿no? Dice rayos y centellas acá. Sí. Un avión también es un lugar muy seguro. Un video visionado graba estas imágenes a través de las nubes de lo que anunciaba ser una gran tormenta. Un avión también es una jaula de Faraday, si lo pensás, porque estás dentro de una estructura metálica completamente cerrada. Porque los aviones modernos, ¿no? Están hechos de fuselaje, están hechos de aluminio. El aluminio es conductor. Significa que cuando el rayo cae ese intenso campo eléctrico que tenés sobre el avión, entonces siempre vas a tener conductores libres que generen en forma instantánea un campo eléctrico en sentido contrario que contrarreste para que el campo eléctrico en el interior se acelere. Y la gente que está adentro a lo mejor no se da ni cuenta, ¿no? Que cayó un rayo. A los aviones les cae el rayo más seguido de lo que uno piensa y no representan un peligro ni para las personas ni para el avión en sí, aunque muchas veces los hacen volver por motivos de las exigentes condiciones de seguridad a las que están impuestos los aviones. Y por fortuna, todo quedó en un gran susto para los pasajeros y el piloto. Ahora, estas impresionantes imágenes ya le están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Ven, esto es lo mismo. En un coche también pasa lo mismo. Por ejemplo, acá tenés... Sigo compartiendo, ¿no? Un coche también es una jaula de Faraday fantástica. Me dirán, y bueno, ¿y los parabrisas y las ventanas? No es una estructura metálica cerrada 100%. Sí, pero no importa eso, no importan esos agujeros, porque si vos tenés un rayo que cae de arriba, campo eléctrico que viene así, mientras tengas piso y techo, entonces siempre tenés, o sea, y mientras el techo esté unido metálicamente a través de los parantes con el piso, entonces siempre vas a tener posibilidad de que los electrones suban hasta el techo, ¿no? Y generen ese dipolo múltiple, ¿no? Son múltiples dipolos, son una cantidad infinita prácticamente de dipolos que generen ese campo eléctrico en sentido contrario que contrarreste el campo inicial. Mira, por ejemplo, acá le cae el rayo. Esto que están viendo ahí es porque vaporizó seguramente la capa de agua que tenía el coche en el techo, pero fíjense que las personas salen por su propio pie caminando. Se asustaron por el ruido, pero nadie está lastimado.
Y en el último que vamos a ver, que es este. But today they're going to use that electricity for something else, to make lightning. Acá tenemos un coche They're común y going to zap corriente. me in this car with 800,000 volts, which is a lot. Stuff in your house runs on 240 volts. If it hits me directly, Lo van a someter a 800.000 voltios, ¿no? you might be thinking that the tires are going to protect me by insulating the car from Earth because they're rubber. Now, if the electricity can make it Ahí from lo the que está sky to diciendo the es car, que no es que el coche es un lugar seguro porque los neumáticos son aislantes y entonces por eso la electricidad no te hace nada. Entonces, con buen criterio dice que no es por eso, porque del mismo modo que un rayo eléctrico es una descarga que es capaz de superar la distancia enorme que hay entre la nube y un coche, no tendría ningún problema en superar estos pocos centímetros que hay entre la base del coche y el suelo, ¿no? Así que si puedo superar la otra distancia, con mayor razón esta otra distancia que es mucho más breve. En realidad el coche te protege, el lugar más seguro en una tormenta eléctrica no es bajarse del coche, sino quedarse dentro del coche, porque justamente funciona también como una jaula de farda. it can make it from the car to the ground. What's going to protect me is this, the body shell itself. Like all cars, the new Golf's body forms a Faraday cage. And a Faraday cage is something that attracts electricity and then sends it shooting around the outside, so that whatever's inside shouldn't be harmed. But the problem is, this isn't like brakes or airbags. Car firms don't test for lightning strikes, so I've no idea how it will go. Right, my life is now in the hands of A-level physics. The lightning will come out of these transformers along the wires and then shoot down to the car. What was that? Ahí van subiendo el voltaje de a poco. You're starting to raise the voltage. Vamos a definir el voltaje ahora en un ratito. Pero el voltaje es una medida del campo I did have a eléctrico. briefing with the scientists. Mientras más voltaje haya, más campo Hands eléctrico. together towards the center of the car and away from any metal objects. But it's a car. It's made of metal. 400,000 volts. I can hear a noise. I can hear a buzzing now. 600,000 volts. It's really buzzing now. Let's go. It's building, it really is building. It builds attention with it. It's quite strange. You can almost feel the tension. Ven y dentro no pasa nada. My hands are buzzing. Hey! Oh, now it's doing stuff to my car. I've got error up on the dashboard. Handbrake light flashing. So it works. Assuming I'm not now talking to you with wings and a heart, I'm alive. The question is the car, when the electric windows work, obviously. Lights, they work. Stereo, it's nice. Indicators, I mean everything. And it starts. It still works. Amazing. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? De mi parte, no. Bien. Profe, en caso de bajarse del auto, siendo que está todo activado como estaba, muchacho este se electrocuta. Sí.
Sí, malísima idea. No hay que quedarse adentro. Pues por supuesto un rayo no te da tiempo a decir, bueno, me voy bajando, porque no dura tanto. Pero justo en este experimento, sí, no se tiene que quedar dentro. Se tiene que quedar dentro porque en cuanto ponga un pie, quiera sacar un pie, haga así el pie y se genera un arco entre él y el pie, y entonces el circuito se cierra a través de él. Sí, es una descarga mortal y una muerte instantánea. Bien, vamos a... Esto era lo último de la unidad 1. Fíjense que en el EVA ya he subido bueno, tanto el cronograma como el documento de condición de promoción, etcétera, que lo tenía que actualizar. Así que váyanlo bien. Vamos a ir a algo un poquito más a algo un poquito más práctico, que es el potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico es importante verlo porque nos va a preparar para el voltaje, que en definitiva es mucho más útil en condiciones más prácticas. Vamos a ver, estoy divagando un poco porque quiero encontrar, compartir pantalla. Acá está. Ahí se ve la unidad 2, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver primero qué es la energía potencial y el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, el gradiente de potencial y por último las superficies equipotenciales. Todo esto nos va a preparar sobre todo cuando hablamos de diferencia de potencial para definir el voltaje, etcétera, que en definitiva es lo que más vamos a usar cuando empecemos a resolver circuitos. Hay dos formas de definir un campo eléctrico. Una forma es la manera vectorial a través de el vector campo eléctrico, el vector E, y otra forma de definir esa perturbación del espacio que es formada por esas líneas es definirlo a través de un escalar, de un campo escalar. Ese campo escalar vamos a aprender a definirlo en esta clase y parte de la clase que viene, y es el potencial eléctrico. Para ello primero tenemos que ver qué es la energía potencial eléctrica. Para ver la energía potencial eléctrica tenemos que recordar primero cómo se calculaba el trabajo. Vamos a suponer, vamos a la gráfica que tenemos en el margen inferior izquierdo, que tenemos dos placas cargadas, una cargada en forma positiva y la otra cargada en forma negativa. Esto después vamos a ver que es un capacitor. Y que genera necesariamente líneas de campo eléctrico perfectamente verticales y que apuntan hacia abajo, que son las líneas estas marcadas en rojo. Líneas de campo eléctrica verticales que apuntan hacia abajo. ¿Cómo se calcularía el trabajo que tiene que hacer la fuerza eléctrica para ir desde el punto A, que está bien arriba, hasta el punto B, que está bien abajo? Repito, este no es el trabajo que vamos a hacer nosotros sujetando la partícula, moviéndola. No, es el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Cuando calculamos trabajo, recuerden que hay que tener bien claro de qué fuerza estamos hablando. La fuerza de la que estamos hablando es la fuerza eléctrica. Como la carga de prueba es positiva, si el campo eléctrico va para abajo, la fuerza eléctrica también va a ir para abajo. Que está marcada acá bien en rojo, que dice F igual a Q sub 0 por E.
El trabajo para ir de A hasta B es simplemente el producto de la fuerza por la distancia, producto escalar. Hay un producto punto en el medio, ¿no? Recuerden de física 1. Ahora bien, esa fuerza podría, no necesariamente, pero podría, en el caso más general, no ser constante a lo largo de todo ese desplazamiento, sino que ir tomando diferentes valores. Entonces, por eso es que se prefiere, para hacerlo lo más general posible, decir que es una integral entre A y B de la fuerza, que puede ir variando, producto escalar diferencial de eje, que es lo que está acá arriba. Si yo quiero dejar de trabajar con vectores y trabajar con productos escalares, entonces en vez de f pongo el módulo de f, que es la letra f directamente. En vez del vector de desplazamiento pongo el módulo del desplazamiento, que es diferencial de L, y luego tengo que usar, porque es un producto escalar, el coseno del ángulo que hay entre f y de L, que es phi. Como resultado de esto, yo voy a probar, todavía no lo hice, pero voy a probar, vamos a demostrar, que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Recordemos que era una fuerza conservativa. Una fuerza conservativa, lo vimos en física 1, es aquella cuyo trabajo no depende del camino recorrido, sino que depende simplemente de la posición inicial y de la posición final. Es por eso que puedo asociarle una magnitud escalar, que en este caso vamos a llamar energía potencial eléctrica. Vamos a demostrar, esto que está en amarillo, todavía no lo hemos hecho, pero ya lo vamos a hacer, que el trabajo para ir de A hasta B puede expresarse como menos la variación de una energía potencial. Y luego vamos a ver cómo se calcula esa energía potencial. Volvamos entonces al problema concreto en cuestión que tenemos, que es el cálculo de ese trabajo para ir desde A hasta B. Ese trabajo hecho por la fuerza eléctrica. El trabajo para ir de A hasta B, para hacerlo concreto, es F por D. La fuerza por la distancia. Tenemos acá la enorme ventaja de que esta fuerza no varía punto a punto, sino que es constante. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es constante. Yo lo elegí así a propósito, ¿no? Esta distribución de dos placas. Entonces la fuerza va a ser Q sub 0 por E por D. Q sub 0 por E es la fuerza y D es el desplazamiento. ¿Qué estoy calculando acá? Simplemente el trabajo para ir de A hasta B. Me dice esto que va a ser un trabajo positivo. ¿Es verdad que es un trabajo positivo? Sí, porque la fuerza va para abajo y el desplazamiento también va para abajo. Entonces, siempre que coinciden fuerza y desplazamiento van en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Y no hay ningún coseno porque fuerza y desplazamiento son colineales. Entonces, el trabajo para ir de A hasta B resultó ser muy sencillo de calcular y es simplemente Q sub 0 por E por D. Yo voy a asociar con Q sub 0, con E y con la posición una función que voy a llamar energía potencial. Esa energía potencial la voy a definir como Q sub 0 por E por Y. ¿Y qué es? Como el problema es bajar, porque fue en la dimensión Y, entonces pongo Q sub 0 por E por Y. A la medida de lo que está arriba, ¿no? Porque lo que está arriba es Q sub 0 por E por D, ¿no? Coulomb por unidad de campo eléctrico por D de distancia. Y lo mismo tengo acá abajo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una sola cosa, la letra U a qué refiere. Es una nueva magnitud que acabamos de definir que se llama energía potencial eléctrica. Y tiene por unidad el joule. Como W de A hacia B, también eso. W de A hasta B es
trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Y también se mide en joules. Potencial eléctrica, profe. ¿Cómo? ¿No sería lo mismo que la energía potencial eléctrica? Todavía no. Todavía no. Todavía no va a ser lo mismo. Y no va a ser lo mismo tampoco más adelante. Hay que hacer un pequeño cambio. Entonces, hasta ahora, el trabajo es simplemente el trabajo hecho por la fuerza eléctrica, que es Q sub 0 por E, por D. Y defino una función que se llama energía potencial, que también se mide en Joule, porque la energía del trabajo tiene la misma unidad, de Joule, que es Q sub 0 por E por Y. Entonces, si yo insistiese en expresar el resultado que tengo arriba en función de esta nueva magnitud que he definido, que se llama energía potencial eléctrica, que es Q sub 0 por E por I, ¿cómo tendría que escribirlo? Bueno, veamos. ¿Qué es D? D es I en A menos I en B. ¿Qué es D? Bueno, si el I va para arriba, lo cual es lógico que el I vaya para arriba, de hecho está puesto así en el gráfico, ¿qué va a ser D? I en A menos I en B. Y alguno me podría decir, ¿y por qué no es I en B menos I en A? Y la respuesta es que I en B menos I en A no puede ser, porque I en B es más pequeño, y te va a dar una cantidad negativa. Y D no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque en la ecuación que está arriba de Q sub 0 por E por D, dijimos que D era el módulo de la distancia, y un módulo siempre es positivo. ¿Sí? Por eso es I en A menos I en B. Yo me tengo que asegurar que sea positivo. Si me da negativo, es porque está mal. ¿Se entendió eso? Bueno, sí. Entonces D, ¿qué era? I en A menos I en B. I en A menos I en B. Bueno, a ver. Si yo quisiera expresar esto como variación de algo, la variación siempre es lo final menos lo inicial. Delta algo siempre es final menos inicial. Delta x siempre es x2, que es final, menos x1, que es inicial. Siempre se definen así los delta. Pero sin embargo, en esta ecuación que está acá, que es Q sub 0 por E por D, donde D es I en A menos I en B, estoy leyendo acá al final de todo, no me está quedando así. Me está quedando inicial menos final, no final menos inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo insisto en usar el concepto de delta, de variación, tendré que ponerle además un signo negativo. Entonces ahora sí, el trabajo para ir de A hasta B es menos la variación de la energía potencial. ¿Por qué? Bueno, porque me quedaría así. Entonces yo tenía esto así, el campo eléctrico venía así, estos eran los más, estos eran los menos, y por supuesto, el I iba para allá. ¿Entendieron cómo se calculó el trabajo? O lo repito de nuevo por acá de otra forma para que se entienda. ¿Lo puedo repetir, profe? Mejor así, me queda claro. Bueno, este de acá arriba
era esto de acá abajo, era B. Lo que queríamos calcular era el trabajo para ir desde A hasta B. Este trabajo va a ser el módulo de la fuerza. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza? Q sub 0 por E. Por la distancia. ¿La distancia cuál es? Bueno, la distancia va a ser, si esto es I en A, o sea, esto de acá hasta acá, sería I en A. Y este pedacito que está acá sería I en B. Q sub 0 por E por D. ¿Y qué es D? D es esto. Es la distancia que hay entre A y B. Donde D también es I en A menos I en B, evidentemente. Entonces Q sub 0 por E por D, y esto también es igual a Q sub 0 por E, y en vez de poner D, pongo Y en A menos Y en B. ¿Por qué? Porque Y en A menos Y en B es D. Recuerden que estos son módulos y no pueden ser negativos. Por eso es Y en A menos Y en B y no al revés. Coseno no hay, ¿no? O sea, el coseno de 0 y es 1. Bien. Ahora yo insisto, porque va a ser provechoso a futuro. Ahora parece que no, pero a futuro va a ser provechoso. En definir una función que se llama energía potencial eléctrica. La defino de la siguiente forma. Este es el símbolo de definición, son las 3 rayitas. O sea, es más que un igual. Es una definición. Q sub 0 por E por Y. Evidentemente la energía potencial es una función de la posición de Y. Bueno. Ahora yo vi tantas veces en física 1 que el trabajo de las fuerzas conservativas se expresaba como la variación de una función potencial, que quiero hacer lo mismo acá. ¿Por qué esto va a ser distinto? Si excede al concepto de física 1, es de la física directamente. Se le llama 1 para separarlo en la currícula, pero es todo un continuo de conocimiento. Entonces, ¿cómo hago para meter este concepto acá dentro? Bueno, lo hago de la siguiente forma. El trabajo para ir de A hasta B va a ser igual a Q sub 0 por E por Y. O sea, estoy aplicando la propiedad distributiva acá dentro. Por esto y después va a ser menos esto. Por Y menos Q sub 0 por E por Y B. ¿Pero qué es? Q sub 0 por E por Y. La energía potencial en A. ¿Y qué es Q sub 0 por E por Y B? La energía potencial en B. Eso es lo que está correcto. Hasta ahora, esto error tiene ninguno. Así está bien. Pero yo quiero insistir con los deltas, con las variaciones, porque así es como se expresan, ¿no? Ahora una variación, olvídense de esto, una variación, cualquiera. Delta L. ¿Qué es delta L? Siempre es 2 menos 1. O si querés es final menos inicial. O si querés es delta U, ya que estamos hablando de U, va a ser el final
¿Dónde terminó la historia? En B. Menos inicial. ¿Dónde empezó la historia? En A. Pero esto y esto no son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Un signo menos, nada más. Entonces, por un signo menos me voy a privar de ponerlo como delta. No, lo incluyo como delta, pongo el menos y listo. Que fue lo que hice en la filmina. Entonces, el trabajo para ir de A hasta B, pero en física 1 hicimos lo mismo, con la variación de la energía gravitacional pasamos lo mismo. Es igual a menos delta el trabajo hecho por una fuerza eléctrica es igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica entre esos puntos. No importa por dónde lleve yo la carga. No importa si hago un rulo en el medio, si hago una viborita, da igual. Lo que importa es el punto inicial y el punto final. Lo cual tiene enormes implicancias prácticas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Veamos lo contrario. Porque ahora me quedó bien porque parece que a propósito lo elegí el ejemplo para que me quedara bien así. Vamos a dejar esto como está y voy a empezar a borrar para arriba. Porque uno podría decir, bueno, te quedó perfecto porque bajaste y si subías, bueno, vamos a hacerlo subir. O sea, vamos a hacerlo subiendo. O sea, si subiendo sería así. Si es subiendo, la historia sería así. Estoy en A y la fuerza eléctrica va hasta B. ¿Sí? Entonces, esto es en A, esto sería la posición en A y esto sería la posición en B. Bien digo. ¿Y cómo sería D ahora? D ahora sería el más... D tiene que ser siempre positivo porque es el módulo de un vector. Va a ser I en B menos I en A. La primera duda que asalta al que esté prestando atención a esto que les estoy diciendo, quizá alguno se dio cuenta, y es la siguiente. La fuerza eléctrica que tengo acá va para abajo, si la carga es positiva. Entonces me querés decir por qué motivo va a ir la carga para arriba, si la fuerza eléctrica va para abajo. Bueno, la respuesta es que no nos preocupamos de eso ahora. Porque nosotros mismos podríamos agarrar la carga y hacer así. Y llevarla. Evidentemente, por un medio externo tenés que hacer para que la carga vaya en contra del campo eléctrico. Pero no se olviden que el trabajo, cuando lo vimos en Física 1, vos podías calcular muchos tipos de trabajo. Podrías calcular el trabajo hecho por las fuerzas netas, por la resultante del sistema de fuerzas, o cada trabajo en forma individual, hecho por una fuerza, por la otra fuerza y después sumar todos esos trabajos. Bueno, ese es el segundo camino que estamos tomando ahora. No nos estamos preocupando de forma neta qué es lo que va a pasar, sino que solamente nos preocupamos de cómo va a ser el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. ¿Cómo va a ser el trabajo hecho por la fuerza eléctrica? Bueno, entonces, cuando queremos calcular eso,
va a ser Q sub 0 por E por D. ¿Cuánto vale D ahora? ¿Alguno me lo dice? Y eso, energía. Y B menos I. Pero tiene un problema esta ecuación que estoy anotando ahora. ¿Y el problema cuál es? Que esto es contundentemente positivo. Y el trabajo, por lo que ya les adelanté recién, no es positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica va para abajo. Esta es la fuerza eléctrica que va para abajo. Pero yo la estoy desplazando para arriba. Entonces, este es el desplazamiento así, ¿no? Como vector de desplazamiento, ¿no? Como vector fuerza. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Un coseno de 180 grados, que me introduce acá un menos 1. Y ahora sí está bien. Esto es Q sub 0 por E por D. Antes era por el coseno de 0, por eso no lo puse, pero ahora tendría que haber puesto, lo vamos a agregar así, por el coseno de 180. ¿Por qué? Porque la fuerza va para abajo y el desplazamiento va para arriba. Estoy llevando la carga de acá para allá. No coinciden más el desplazamiento y la fuerza. Por eso aparece este menos que tenemos acá, ¿no? Aparece, bueno, lo voy a hacer de nuevo porque está muy prolijo. Aparece así. Igual menos. Ahora sí está bien. Menos Q sub 0 por E por YB menos YA. Bueno, como estoy insistente con el tema este de la energía potencial, voy a meter de nuevo la energía potencial acá. Bueno, la energía potencial la habíamos definido como Q sub 0 por E por I. Entonces, con este concepto, esta ecuación de acá arriba, me quedaría que el trabajo para ir de A hasta B va a ser menos, o sea, estoy leyendo esta ecuación, ¿no? Menos Q sub 0 por E por Y en B, menos por menos más, Q sub 0 por E por Y en A. O sea que el trabajo para ir de A hasta B es Q sub 0 por E por Y en A, que es la energía potencial en A. Q sub 0 por E por Y en B, que es la energía potencial en B, con el signo negativo porque acá tiene menos. Si yo quisiera expresar esto como variación, ¿qué tendría que poner? De nuevo la misma ecuación. Entonces ven cómo bajando o subiendo me quedó la misma ecuación. Siempre el trabajo hecho por la fuerza eléctrica es igual a menos la variación de una función que llamamos energía potencial eléctrica. No importa la forma en la que lo esté haciendo, si bajo o subo. ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte? Sí, sí, sí. Bien, entonces, a ver. Volvemos. Ahí estoy compartiendo de nuevo la clase. Esto explicado lo de recién. Este es el mismo comportamiento que teníamos para la fuerza gravitacional. Es la energía potencial es igual a Q sub 0 por E por Y.
la energía potencial gravitacional era el análogo de la carga para campos gravitacionales en la masa. El análogo del campo eléctrico para campos gravitacionales es G, la aceleración de la gravedad, también un vector. Y el análogo de I es I, sigue siendo I, H, altura. M por G por H. ¿Cuánto vale la energía potencial gravitacional? M por G por H. A medida que la carga está más arriba, gana energía potencial gravitacional. Acá pasa algo parecido, por no decir igual. En vez de M por G por H, es Q sub 0 por E por Y. Pero es lo mismo. Como dice acá, este es el mismo comportamiento que para la energía potencial gravitacional, la cual aumenta si una masa se mueve hacia arriba y disminuye si se mueve hacia abajo. Entonces acá la diferencia está en que U aumenta si la carga de prueba se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica. Repito, U aumenta, la energía potencial aumenta, si la carga se mueve en dirección opuesta a la fuerza eléctrica. O sea, I. Fíjense que I va para arriba y E va para abajo en este ejemplo, ¿no? Por eso dice lo que está puesto ahí en ese recuadro. Entonces, va ganando energía potencial eléctrica. A medida que la moves, como si fuera un resorte que estás estirando cada vez más. Va ganando energía potencial eléctrica. A medida que, ¿por qué? Porque estás haciendo vos trabajo, poniendo la carga cada vez más arriba. Más en contra del campo eléctrico. Cuando la liberarás, desarrollará toda esa energía haciendo un trabajo positivo ahora. En el otro caso, pues era negativo. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, antes de ver un ejemplo que ya lo vamos a dejar para la clase que viene, ya han tenido suficiente información por hoy. Vean las clases, vean el cronograma que tenemos un cronograma apretado, ¿no? Para el 12 de noviembre creo que ya tienen que estar todo listo. Y bueno, cualquier consulta me avisan y me preguntan.